a ver, no todos los temas porque sería imposible, pero sí les voy a dejar a todos el material para que lo sigan estudiando, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que algunos hermanos podrán decir que cuando uno habla de un tema tan profundo como lo que es la doctrina de la Iglesia, tenemos que entender que no solamente Dios va a dejar reflejado esta idea desde el Génesis, ya lo vamos a explicar, sino que es una idea que va a tener su culminación, ¿saben en dónde, hermanos? En el cielo. La Iglesia tiene un destino celestial y esto es una bendición de Dios que los que estamos acá podemos disfrutar, que antes no podían. La palabra Iglesia es una palabra que ya aparece su concepto y su idea, ¿saben en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿En dónde específicamente? Cuando uno va al libro de Éxodo, vamos a notar que Israel fue llamada afuera, ¿sí? Y la palabra asamblea quiere decir lo que fueron llamados fuera. ¿Qué es esto de asamblea? Bueno, Dios llama a Israel, a su pueblo, el pueblo terrenal, y acá viene el primer concepto que vamos a estudiar nosotros en esta noche. Esa idea de que Dios va a tomar a un pueblo para sí, lo vamos a ver primero reflejado en Israel. Dios toma un pueblo para sí. Una asamblea, fueron sacados del mundo para Dios. Ahora, nosotros usamos otra palabra, ¿sí? En nuestro castellano decimos iglesia. Pero cuando uno estudia en el texto, lo que vamos a ver es que aparece otra palabra, que es la palabra eclesia, que básicamente quiere decir lo mismo. Son los llamados llamados fuera de, básicamente quiere decir eso. Y la idea de la iglesia, como dije, está en el pensamiento de Dios desde el principio. Pero quiere decir esto, la palabra de Dios nos dice que la iglesia era un misterio. La pregunta es, ¿cómo puede decir que la iglesia es un misterio si Dios ya lo tenía revelado desde el principio? Bueno, Dios tomó un pueblo para sí mismo, ¿sí? El pueblo es Israel, Dios tomó este pueblo para sí mismo, un pueblo terrenal. Pero nosotros vamos a ver que Dios le va a hacer una promesa doble al patriarca Abraham y le dijo, y seguramente todos los que estudiamos en la escuelita dominical alguna vez, Dios le hizo una promesa doble. Tu descendencia será como ¿qué? Como el polvo de la tierra y como ¿qué más? Le dijo el Señor a Abraham, ¿se acuerdan? Bien, esa doble descendencia tiene que ver con la fe. Por eso cuando Jesús, en su ministerio en la tierra, les habló a los israelitas, le dijo, no todo el que nace, ¿no es cierto? Digamos, no todo descendiente del pueblo de Israel es parte del pueblo de Dios, sino aquel que lo es por la fe. ¿Saben? Lo que vamos a ver nosotros es que Dios va a hacer un milagro. Vamos a buscar todos, vamos a ir a Efesios y vamos a ver por qué es un misterio esto, ¿no? Cuando uno va a Efesios, lo que va a notar es lo siguiente, que ahí nos va a explicar por qué era un misterio y en qué consistía este misterio. Capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a explicar por qué era un misterio. Y mejor dicho, en qué consiste el misterio de Dios. No era un misterio que Dios tenía un pueblo para sí mismo, no. No era un misterio que Dios tuviese un pueblo reservado, digámoslo así, una descendencia terrenal. Tampoco que iba a haber una descendencia espiritual, sino lo que vamos a leer ahora. Capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, y por la revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Verso 5, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuál es ese misterio? Dice, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio, por medio del Evangelio. Miren, acá un misterio. Y como dije, lo vamos a desarrollar después un poco más profundamente. ¿Cuál es el misterio? En Romanos se nos explica también esto. Dios de dos pueblos va a ser uno. ¿Cómo es esto que de dos pueblos Dios va a ser uno? La Biblia nos declara que desde Pentecostés en adelante, ¿sí? Cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, Dios hace que todo aquel que se convierte en este tiempo, sea judío o sea gentil, judíos son los que nacen, ¿no es cierto?, descendencia directa de Abraham, y los gentiles son todos los que no son judíos, todos los que estamos acá. ¿Hay algún judío acá presente? Creo que no. A ver si hay algún judío acá, ya veo que hay algún judío. Bueno,
Creo que no hay ninguno, ni ningún descendiente de judío. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo lo que estamos acá, y este es el misterio de Dios, ¿cuál era? Que Dios de los dos pueblos va a ser uno. Y este pueblo se llama la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo llamado fuera. Dios llamó a este pueblo para vivir en una instancia espiritual diferente, ¿sí? Y esta revelación de Dios, ¿qué está diciendo? Que cualquiera que se convierte hoy, en este tiempo, por la fe, son metidos dentro de lo que es este misterio que es la iglesia. La pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia, desde ya, no es una pared, ¿no es cierto? La iglesia no es una escenografía. ¿Qué es la iglesia? Son los llamados fuera, o sea, nosotros que estamos acá. Los que hemos creído somos parte de la iglesia. Y hay muchos textos, por eso después les voy a dejar el apunte para que lo lean bien con tiempo, pero lo voy a explicar para que nos quede claro a todos esta idea. La iglesia es básicamente una construcción espiritual. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios nos compara a nosotros, como dicen Romanos también, con un edificio espiritual. Y en Corintios también nos habla de esto. Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3 nos habla de esto. Somos parte de ese edificio espiritual. ¿Y saben cómo nos compara Dios a nosotros? Como esas piedras vivas, como esos ladrillos, podríamos decir nosotros, que conforman ese edificio espiritual. Y Dios va edificando su iglesia. El fundamento, ¿cuál es? Cristo y los apóstoles. Y nosotros que estamos acá, somos parte de ese edificio espiritual. La iglesia es parte del pensamiento de Dios para los hombres, y la gracia de Dios es la respuesta para el pecado. Dios en Cristo nos ha dado la salvación, y quien ha tenido a Cristo en su corazón, quien conoce a Cristo como su Salvador personal, tiene que entender esto, que Dios lo introduce dentro de lo que es este misterio que es la iglesia. Y decíamos, seguramente mientras estamos hablando va a haber muchas preguntas, ¿no? Muchas cosas que, como estoy hablando rápido, nos van a quedar en el tintero. Pero voy a tratar de que nos quede claro a todos, ¿sí? Decíamos, la iglesia es parte de ese misterio y esa revelación de este tiempo. Por lo cual, vamos a decir esto. Todo el que se convierte hoy, ¿qué es? En la iglesia. Cristiano, estamos de Dios, hijo de Dios, cristiano. Es por eso que en la iglesia no hay categorías. Si bien uno podrá ir, yo fui hace poco a 11 y conocí una iglesia que es judío-mesiánica, no sé si alguno lo escuchó, alguna de esas congregaciones. Son judíos que se han convertido, ¿sí? Entonces ellos se juntan y bueno, tienen su reunión aparte. Pero hermano, más allá de eso, tenemos que decir esto. La iglesia no tiene denominación. La iglesia es algo que Dios pensó. Y acá tengo que derribar el primer pensamiento que tenemos en este tiempo presente. La iglesia no responde a una denominación. La iglesia es la iglesia, ¿sí? ¿Quién puso las denominaciones? Lamentablemente los hombres. ¿Quiénes hacen las diferencias? Los hombres, lamentablemente. Y muchas veces interpretaciones erradas de la Escritura ha hecho que durante siglos se hayan generado lo que llaman denominaciones. Cuando uno va a la Biblia, vamos a ver que el modelo de la Biblia, y ahora vamos a leer, vamos a ir todos a Hechos capítulo 2, ¿sí? Quien tiene su Biblia lo va buscando, Hechos capítulo 2, la iglesia no tenía una denominación. Por lo tanto, cuando uno piensa en esto, lo que va a entender es que en el modelo original del pensamiento de Dios, en Hechos capítulo 2, la iglesia no tenía no solo una denominación, sino una doctrina totalmente clara. ¿Por qué? Porque la doctrina de la iglesia se fue desarrollando de Hechos capítulo 2 en adelante. Y el apóstol Pablo va justamente a explicar esto, ¿no? Esto recontra conocido para todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Capítulo 2, vamos a leer desde el verso 41. Y esto que vamos a leer nosotros, ¿en qué momento de la historia es? Cuando comenzó la iglesia. Luego de Pentecostés. Pentecostés básicamente, ¿saben lo que quiere decir? Quiere decir 50 días, ¿sí? Para el que no lo sabe, Pentecostés, una palabra griega que era 50 días. Eran los 50 días, ¿no es cierto?, después de ¿qué cosa? De la Pascua. Esos 50 días, que era la famosa fiesta de las primicias, es cuando viene el Espíritu Santo. Yo repaso esto, creo que todos lo sabemos, pero lo vamos a repasar. Y en ese momento, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Dios va a descender el Espíritu Santo, como había prometido, en el capítulo 17 del libro de Juan, y en otros textos parecidos, ¿no es cierto?, que complementan esta idea, y Dios va a comenzar ahí con lo que se llama la iglesia, ¿no? Y vamos a notar que la iglesia en su comienzo tenía estas características. Vamos a leer
41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando uno mira la Gran Comisión, ¿sí? Capítulo 28, uno de los textos que vamos a conocer todo también casi de memoria, cuando vemos la Gran Comisión, el último capítulo de Mateo 28, ¿qué es lo que está diciendo? Ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. ¿Y qué había que hacer? Además, bautizándolos, ¿y qué más? Bien, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el concepto de la iglesia. ¿Qué era lo que la iglesia tenía que hacer? ¿Cuál era su plan y objetivo en el mundo? Y la iglesia, dice el verso 42, y perseveraban en qué cosa, miren, otra cosa, además del bautismo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. 3 cosas que eran fundamentales en la iglesia primitiva, ¿sí? Doctrina de los apóstoles, el bautismo, y cuando uno dice ahí el partimiento del pan, estamos hablando de la institución de la cena. La iglesia primitiva tenía esto como modelo fundacional. Ahora, una pregunta que seguramente nos podemos hacer es ¿por qué vemos nosotros cosas hoy en día que no vemos acá en el texto? Evidentemente, hermano, el mundo evolucionó y muchas situaciones cambiaron. Ahora, ¿qué es lo que no puede cambiar? La doctrina de la palabra de Dios. Así que nosotros lo que vamos a hacer en estas reuniones, yo voy a estar en estas 4 reuniones y ya me quedan 10 minutos casi, vamos a tratar de explicar por qué hacemos lo que hacemos. Porque, hermano, a veces tenemos que decir, ¿por qué hacemos la reunión como la hacemos? ¿Por qué la iglesia se maneja como se maneja? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en estas reuniones. Y digo esto, hermanos, porque sí hay Biblia para decir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y voy a sacar acá la denominación. Olvidémonos de los hermanos libres, pentecostales o bautistas o lo que sea. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia nos habla de que Dios también, considerando dentro del modelo de la iglesia, dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a estudiar, que la iglesia tiene un orden. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en dónde. En la iglesia que es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia es esto, columna y baluarte de la verdad. Lo que enseñamos acá tiene que ser lo que Dios enseña. La iglesia no enseña pensamiento de hombre, no enseña costumbres. La iglesia no puede enseñar ningún tipo de pensamiento que no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y es ahí donde nosotros vamos a tratar de meternos en estos días, ¿sí? Y quiero decir como cosa importante. Claro que no vamos a quedar con algunas dudas. Yo voy a tratar de explicar todo, pero no voy a poder todo, pero les voy a dejar material para que podamos ir estudiando todo. ¿Qué es la primera cosa que tenemos que entender? Que Dios dejó en la iglesia un gobierno. ¿Cómo que Dios dejó gobierno en la iglesia si Cristo es el que gobierna? Sí, Cristo gobierna. Pero quiero decir esto. Dios ha puesto en la iglesia, y esto lo vamos a estudiar, vamos a buscar todo en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Dios ha dejado una comisión, porque el gobierno primitivo de la iglesia sí estaba compuesto, y esto lo vamos a ver también nosotros en esta noche, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, lo que vamos a ver es que Dios dejó, dentro del modelo de la expansión espiritual, cómo deben constituirse las iglesias. Porque nosotros pasamos más de 2000 años. Claro que no estamos viendo el tiempo de la primera iglesia. Claro que no estamos viendo el tiempo donde podemos tener todo en común y todos podemos, dice el texto, y cada uno vendía, ¿no es cierto?, sus propiedades. Yo hoy creo que ninguno va a hacer esto. Yo no veo a ninguno vendiendo sus propiedades para que no haya falta de cosas en los hermanos. Ojalá fuese así, pero no va a ser así. Porque todos somos acá de una condición que no. Yo le digo, si él llega a vender la casa, ¿dónde vive, no? Y así cada uno. Entonces, hermano, hay cosas que la iglesia primitiva lo pudo hacer, pero hoy seguramente es impracticable. ¿Qué quiero decir con esto? Que bajó el poder de Dios, no, de ninguna manera. Pero al avanzar la sociedad y la expansión del Evangelio, hizo necesario ¿qué cosa? Que Dios reglamentara, y esta es la palabra que voy a usar esta noche, reglamentara cómo era el modelo a seguir de ahí en más. Y nosotros somos de ahí en más. Por lo tanto, vamos a ver algunas cosas que pasaban de ahí en más. Cuando la iglesia comenzó, el primero fue cuando estuvo en Jerusalén. Pero Dios había dicho algo. Iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, y después que dijeron hasta el último de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿saben lo que pasó con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva estaba muy cómoda, ¿dónde? En Jerusalén. Y ya eran, por lo menos hasta ese momento, 3.000, 5.000, yo no sé, la verdad que
¿Acá cuánto entraríamos acá? Lo máximo que entremos acá. Ponemos que entramos, vamos a poner 200 personas, ¿no? Lo máximo. ¿Se imagina tener una congregación de 10.000 personas lo que debe ser? Es como una cancha de fútbol llena de gente. Bueno, la iglesia creció tanto, pero tienen un problema. Se viene enfrascado en ese lugar. Y Dios va a permitir algo. ¿Saben lo que Dios permitió, hermanos? La persecución. ¿Y para qué sirvió la persecución? Un hecho terrible. Porque luego de la muerte de Esteban, Dios permite la persecución. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió esto? Porque lamentablemente la iglesia no estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Y Dios permite poner una persecución que la iglesia se empiece a desparramar. Y no vamos a meter nosotros en este otro concepto. Cuando la iglesia se empezó a extender, vamos a ver que Dios va a tocar el corazón de hombres y también mujeres de Dios, que fueron llevando, cuando iban escapando el evangelio a distintos lugares. Pero también Dios va a tocar el corazón de una congregación como la iglesia de Antioquía, que después de la iglesia de Jerusalén era la más grande. Y esta iglesia, en el capítulo 13, tuvo una visión. No una visión de ellos, una visión de parte de Dios. ¿Cuál fue? Hay que extender la palabra. Y Dios va a llamar a una serie de hombres, pero específicamente a dos. ¿A quiénes fueron estas personas que Dios va a mandar para extender la palabra de Dios? Los dos primeros misioneros en la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Pablo y Bernabé. Los conocemos de memoria, pero ¿saben? Cuando Dios los llamó, el Espíritu Santo dijo, apartádmelos. Y vamos a ver que van a hacer el primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero, ¿qué pasó? La gente se convirtió. La pregunta es, ¿qué pasa con la gente que se convierte? ¿Quedan en la nebulosa? No. Y ahí vemos capítulo 14, vamos a buscar todos, vamos a leer algunos versículos del capítulo 14, ¿sí? Y vamos a ver que en el verso, vamos a ver 22 y 23, vamos a ver que en el segundo viaje, o sea, cuando volvían, dijeron, vamos a ver qué pasó con los hermanos a los que les predicamos. ¿Qué pasó? No solo se convirtieron, sino que parece que están creciendo. Pero no lo podemos dejar así. ¿Qué vamos a hacer? Dice verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, de los que habían creído, dice, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, por medio de muchos problemas, entremos en el reino de Dios. Verso 23, la iglesia sigue este modelo. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, la iglesia sigue un modelo. ¿Cuál es? El modelo de la iglesia local. Cada lugar donde la palabra de Dios se extendió, cada pueblo, cada ciudad, cada grupo de cristianos que habían creído, la Biblia nos enseña que cuando ellos van a volver a la vuelta del primer viaje misionero, dicen, es necesario que ellos continúen. ¿Cómo van a continuar? Bueno, Dios puso un orden en la iglesia. ¿Cuál es? Cada iglesia local, y ahora vamos a explicar el concepto de iglesia local, tiene que tener sus ancianos, o sea, su gobierno. Cada iglesia local tiene que tener su gobierno. Y ahora voy a explicar este concepto de iglesia local e iglesia universal. Todos los que hemos creído en Cristo en el mundo, desde que comenzó la iglesia, somos parte de la iglesia universal, ¿sí? Todos los que hemos creído, sin denominación, sin importar en qué lugar, en qué país, qué idioma, todos somos parte de la iglesia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, si yo me cruzara con alguien en África o en cualquier lugar que ha creído en Cristo, es mi hermano en la fe. Ahora, acá viene la diferencia con lo que es la iglesia local. Lo que vemos acá es que cada lugar, cada zona, tenía su iglesia, vamos a decirlo así, su iglesia zonal, o sea, que abarcaba esa zona de influencia. Te diría, en este caso, bueno, vamos a ver que pasaron por muchas ciudades, pero vamos a usar un ejemplo que tenemos nosotros acá, ¿sí? Torcuato, pregunto, ¿esta de los hermanos libres, la única iglesia que hay en Torcuato? La única, ¿no? Pero cuando uno piensa esto, vamos a ver que en Virreyes hay otra, en otro lugar hay otro. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia si somos todos hermanos en Cristo? Bueno, cuando uno va a la Biblia, lo que vemos acá en el capítulo 14, es que Dios dijo que cada lugar tenía que tener su gobierno local. Por eso, lo que vemos nosotros en el modelo de Dios, es que Dios, para considerarlo iglesia local en todo el sentido de la palabra, tiene que tener sus dones en ejercicio. Y después lo vamos a explicar un poco más. Y dentro de sus dones, ¿cierto? Dentro de sus dones, hay uno que es fundamental. ¿Cuál es? Tiene que tener un pastor o anciano. ¿Y eso qué quiere decir en la palabra de Dios?
quiere decir que tiene que tener su propio gobierno. Mientras esta congregación, vamos a suponer que no tuviese ancianos acá y estuviese creciendo, simplemente pasaría a ser anexo de una iglesia más grande. Pero el día que la iglesia tiene sus propios dones en ejercicio, y entre ellos los ancianos, evidentemente, como dice el apóstol Pablo acá, es necesario constituirla. O sea, ¿qué cosa? Que tenga su propio gobierno local. ¿Sí? Entonces, que no sé si se puede hacer pregunta-respuesta, no se hace eso, ¿no? Acá. Si alguno que hace una pregunta mientras estoy diciendo esto, lo puedo hacer. ¿No? ¿Clarito lo que dije? Bueno, más o menos. ¿Cómo? Bueno. Ahora vamos a explicar. ¿Sí? Vamos a explicar un cachito más. ¿Otra pregunta antes de explicar cómo se constituyen? No, pero está muy bien lo que está diciendo él. ¿No? Bueno, yo sé que es difícil. Y estoy diciendo muchas cosas y quizás explicar todo junto es difícil. Como dije, por eso les voy a dejar un material para que lo sigamos estudiando más a fondo. Pero cada iglesia, ¿no es cierto? Como dice el texto, el apóstol Pablo, y esto es algo que desde ese momento se ha guardado hasta este día, constituye en cada lugar su gobierno local. Por eso, la iglesia en Torcuato tiene su gobierno local, ¿sí? La iglesia en Virreyes, la iglesia en Venezuela, la iglesia donde sea, Jujuy, Colombia, donde sea, tiene su gobierno local. Por lo tanto, vemos acá el otro concepto. Cada iglesia es autónoma. ¿Cómo que es autónoma? Todos dependemos en la comunión, es verdad. Todos somos hermanos en Cristo. Todos fuimos salvados y todos somos iguales delante de Dios. Pero cada congregación tiene que tener su propio gobierno cuando es constituida iglesia. Mientras no tenga su propio gobierno, la iglesia, aunque somos salvados por la sangre de Cristo, no se gobierna a sí misma. No sé si quedó claro lo que estoy diciendo. ¿Quedó claro? No se gobierna a sí misma, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir eso se gobierna a sí misma? Lo voy a explicar para que quede claro. Los ancianos, los que están al frente de la congregación, no gobiernan como quieren, ¿sí? No es que hacen lo que quieren. Los ancianos son puestos por el Señor, sí, Dios los levanta, y después lo vamos a explicar un poco más. Pero quiero decir esto, nadie gobierna como quiere. Nadie puede decidir según su propio derecho o su propia decisión. En la iglesia de Dios, los hermanos que están al frente, ¿cómo gobiernan? Según la enseñanza de la palabra de Dios. El anciano es autoritativo en su gobierno. ¿Qué quiere decir? Recibe autoridad, no de sí mismo, sino de Dios. Por lo tanto, él no puede decir lo que él quiere, sino lo que dice la Biblia. Y lo vamos a explicar después con más tiempo. Pero quiero dejar esta salvedad porque es importante. Una iglesia local, a diferencia de la iglesia universal, es la de cada lugar geográfico. ¿Se entiende la diferencia? A diferencia de la iglesia universal, geográficamente esto es una iglesia local. Con un gobierno, o sea, con ancianos, hablo de lo ideal, ¿no es cierto? Que tenga ancianos, y esto lo quiero explicar también porque es importante. Siempre en la Biblia se habla de pluralidad, más de un anciano. Hermano, hay veces que las congregaciones tienen un solo anciano. Ha pasado muchas veces. Pero en el modelo bíblico ideal, ¿cuál es? Que la iglesia debe tener un gobierno de más de un hermano, más de un anciano. Por eso siempre en la Biblia vamos a ver, y eso lo vamos a explicar después, que se habla de pastores, ancianos, ¿sí? En este caso tienen uno. Es así. Pero ¿saben qué, hermano? Esto es un desafío. Hay que orar para que Dios levante a otro o a otros. ¿Está? Y ahí viene el otro concepto importante. ¿Qué es lo que hace una iglesia autónoma? Que tenga sus dones en ejercicio. Tiene que tener en ejercicio a los que son evangelistas, a los que son, los pastores, tiene que tener a los enseñadores. Este es el concepto de una iglesia en el sentido absoluto de lo que es una iglesia local. Una iglesia que tiene como característica sus dones en ejercicio y su propio gobierno. ¿Sí? Ya estoy en hora, ya terminó, mi tiempo terminó, pero no sé si me puedo pasar un minuto más. ¿Sí? Uno más, un minutito más. Voy a explicar esto porque también es importante. Como decíamos, la iglesia en el pensamiento de Dios tiene un lugar fundamental en el mundo. ¿Cuál es? Extender la palabra de Dios, ser columna de baluarte de la verdad, no seguir fundamentos de hombres. Y otra vez digo esto, hermanos, para que quede claro, para que todos lo entendamos. Los ancianos de la iglesia no enseñan su propio pensamiento, ni su propia doctrina, ni lo que creen, sino lo que dice la Biblia. Por eso el concepto de anciano, y voy a explicar esta idea, es importante. ¿Vieron que Hugo qué es en la iglesia? Le pregunto, háganlo Hugo porque ¿qué es Hugo? ¿Pastor? ¿Obispo? ¿Qué es Hugo en la iglesia?
Ahora, ¿saben por qué? ¿Vieron? Usamos palabras que parecen lo mismo y en distintas iglesias se usan de manera diferente. La pregunta es, ¿por qué en una iglesia le dicen pastor, en otra iglesia le dicen anciano, y en otra iglesia le dicen obispo? La pregunta es, ¿por qué? Bueno, le voy a explicar, hermano, esto. Y después lo voy a explicar el miércoles que viene con más profundidad. La idea es la siguiente. Cada expresión implica una idea diferente dentro del mismo gobierno. La palabra anciano tiene que ver con una costumbre que viene del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Quién era un anciano en Israel? Un hombre de experiencia. ¿Se entiende? Por lo tanto, un hermano que está al frente, ¿cuál es la idea? ¿Qué tiene que tener? Experiencia, pero no experiencia de él, ¿sí? Alguno que dice, yo tengo experiencia en la vida. Sí, en la vida puede tener un montón de experiencia. Cualquiera tiene experiencia en la vida y sabe más que vos y yo, seguramente. Yo nunca me tatué. Entonces viene uno, mira, yo sé lo que es tatuarse. Sí, no dice nada. Eso es cosa del mundo y de la vida. La pregunta es, ¿el anciano que está enfrente tiene experiencia espiritual? ¿Ha vivido en el Señor? Nadie puede vivir todo. Pero sí la idea es que, por ser anciano, o sea, por haber vivido en el Señor, tiene experiencia. La segunda palabra que usamos comúnmente es la palabra pastor. ¿Cuál es la idea del pastor? El que cuida la grey, ¿estamos de acuerdo? Esa es la idea. Ahora, yo te pregunto, ¿el que es anciano no tiene que cuidar también la congregación? ¿Vieron que la idea es la misma? Y aparece la otra palabra, la palabra obispo, ¿sí? Que viene de la palabra griega episcopos. ¿Y algunos saben lo que quiere decir eso? Bueno, yo les digo lo que quiere decir. Básicamente quiere decir el que mira sobre. Quiere decir que el pastor, ¿saben quién es? Es uno que tiene la experiencia y la capacidad de cuidar antes que vengan los problemas. Tiene la visión clara. ¿Se entiende? Te pregunto, ¿no tienen que tener todas las mismas cualidades en la obra de Dios? ¿Lo que está en la frente? Sí. Por lo tanto, 3 nombres diferentes que aplican dentro de aquel hermano que va a estar al frente de la obra. Ahora, esto es un desafío. Es un desafío, desde ya que es un desafío. Porque cuando uno mira lo que es el gobierno correcto de la iglesia, uno dice, ¿por qué hay iglesias que son o que andan muy bien e iglesias que andan más o menos? Y tiene que ver con esto, hermano. Una congregación que tiene al frente hermanos con la cualidad y capacidad, evidentemente va a tener la capacidad para poder llevar al frente la obra del Señor. Ahora, ¿esto es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Y no sé si alguno tiene una pregunta sobre esto que dije. No sé si quedó claro lo que expliqué recién. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Yo veo caritas de alguno que está... Sí. En realidad no es que se fueron acuñando distintas palabras. La idea es que cuando uno estudia la Escritura, lo que va a ver es lo siguiente. El Señor desarrolla más profundamente todos estos conceptos, ¿sabes para qué? Para que tengamos una idea absoluta de lo que significa estar al frente de una congregación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Cuando uno la estudia, nos permite tener una visión más absoluta y total de lo que tiene que ser un hombre de Dios en la obra de Dios. ¿Sí? Mire, lo vamos a mostrar. Ya que me lo preguntan, lo vamos a mostrar. Y me voy a tomar 5 minutos nada más y ya termino, ¿sí? Vamos a ir a Pedro, y con eso terminamos. Cuando uno va a 1 Pedro capítulo 5, vamos a ver por qué aparece cada una de estas palabras y por qué este concepto es importante entenderlo. 1 Pedro, capítulo 5, un texto que también casi todos conocemos de memoria, ¿no? Y acá va a aparecer estas palabras expresadas de una manera más profunda, porque Pedro, un gran hombre de Dios, no solamente apóstol, sino un pastor, va a decir esto. Capítulo 5, buscamos todos, verso 1 dice, ruego, y acá aparece la primera palabra, ¿sí? A los ancianos que están entre vosotros. Y acá la palabra anciano, otra vez, experiencia. Pero fíjense lo que dice, ¿eh? Un anciano, ¿de dónde aparece? Ahí lo dice el texto. Tiene que estar entre vosotros. ¿Saben? El anciano en la palabra de Dios, o sea, aquel que gobierna la congregación, tiene que estar y surgir de entre los hermanos. Y ahí vamos a explicar este concepto de iglesia local. Por eso no se puede ser el anciano de acá no puede ser pastor en la iglesia de Jujuy. ¿Por qué? Una razón muy simple. Los hermanos de Jujuy tienen su realidad en Jujuy. A diferencia de otros dones, el anciano es un don muy local, es de la iglesia local. Surge de entre los hermanos de esa iglesia local. Por eso el próximo anciano va a surgir de entre los que están acá. O de alguno que todavía no vino esta noche, o el Señor estará preparando para venir, no lo sabemos.
pero tiene que surgir de entre los hermanos. Los hermanos lo tienen que conocer, tienen que ver en su vida que es una persona que tiene experiencia. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que tener experiencia? Porque tiene que poder aconsejar con sabiduría. Hermano, ¿cuál es tu problema? Mira, yo te digo esto, hermano, yo esto lo viví en el Señor y te quiero decir esto. Te quiero decir lo que el Señor hizo con mi vida primero. Ahí vimos la experiencia. Dice también el texto, yo anciano también con ellos. ¿Qué cosa? Dice el texto, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, ahí viene la obra pastoral. Apacentad, cuidad la grey de Dios, que está ¿dónde? Entre vosotros. Otra vez, hermano, ¿dónde está el pastor? Cuidando a la congregación. El pastor cuida a la congregación. ¿Sabe lo que quiere decir apacentar? Básicamente llevar a los pastos verdes, al lugar de paz y tranquilidad. Un pastor tiene que tener la cualidad de pastorear la iglesia. ¿Qué es pastorear la iglesia? Ocuparse del elemento espiritual, del cuidado, de estar siempre a la expectativa de la necesidad de los hermanos. Dice el texto además, cuidando de ella. ¿Qué es cuidar de ella? Es tener cuidado de cada hermano. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Miren, los hermanos somos complicados. Todos son complicados, ¿sí? Por eso, cuando uno levanta, mejor dicho, cuando el Señor levanta, hay que decir que el hermano que va a tener esa responsabilidad va a tener que sufrir mucho seguramente. Porque todos somos complicados, ¿eh? ¿Vieron que hay hermanos que no se dejan pastorear? Bueno, yo era uno cuando era pibito, ¿eh? Mal educado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una vez se dice, yo me puedo cuidar a mí mismo. Ustedes seguramente lo habrán visto por la televisión. ¿Ustedes vieron las ovejas? ¿Vieron las ovejas? ¿Ustedes sabían que las ovejas son cortas de vista? Cuando uno mira, dice, la ovejita sabe porque es de la naturaleza. No, dejar la oveja suelta se perdió en los 10 minutos. Se perdió en serio. Entonces uno dice, pero la oveja es como un chico. ¿Vieron? El chico vos lo llevaste, no sé, ojalá que nunca le haya pasado a ninguno acá, pero ¿vieron cuando va al centro comercial y el nenito se distrajo y se perdió? Y vos lo agarraste al nene, ¿viste? Y vos decís, che, ¿qué hiciste? Y el otro se asustó, el nene se asustó, se puso y dice, no, pero yo no me perdí. Claro, en su mente él no se perdió. Y a veces, hermano, nosotros somos así. No, yo no me perdí, yo estoy 10 puntos. El que está mal es el otro. Hermano, es difícil, por eso el anciano tiene experiencia. Y ahí vamos a otro lado, sabe apacentar. ¿Cómo lo traigo al hermano para que vuelva al Señor cuando se equivoca? No es fácil. Dice el texto además, ¿sí? Leemos un poco más. Cuidando de ella, miren cómo dice, no por fuerza. ¿Cómo es no por fuerza? Yo no lo puedo obligar al hermano. Lo tengo que convencer con amor. Y hay que tener, y ahí vemos otra vez, hay que tener experiencia. Porque no es fácil. ¿Cómo lo ayuda? Yo tengo que ayudarlo al hermano a que él se dé cuenta, que aprenda a buscar al Señor. ¿Saben? Una función del pastor, ¿saben cuál es? Ayudar al hermano a que vuelva a los pies del Señor. Y no es fácil. No es fácil, porque hay veces que nos agarra la locura, ¿no? Y decimos, sí, ¿cómo no se va a dar cuenta? No se da cuenta. Y yo tengo que tener paciencia cuando no se da cuenta. Dice el texto, no por fuerza. ¿Saben? La iglesia no es una dictadura. La iglesia no es una dictadura. Yo no puedo obligar a los hermanos a hacer lo que yo quiero. Pero sí tengo que mostrarle lo que el Señor dice que el hermano tiene que hacer. Esta es una cualidad que tienen que tener los hermanos tras la frente. ¿Es fácil? No es fácil. El apóstol Pablo dice para que convenza con mansedumbre a los que contradicen. Hermano, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar a entender. Pero una cualidad que tiene que tener el anciano, el pastor, el que está enfrente, es ayudar al hermano que se dé cuenta. Hay veces que hay hermanos que tardan años en darse cuenta de las cosas. Sí, es así. Y el pastor tiene que hacerlo, dice el texto, no por fuerza. Miren cómo dice, sino voluntariamente. ¿Cómo voluntariamente? Lo tiene que sentir en su corazón. Hermano, qué feo que es hacer la cosa obligadamente. Qué feo que es. Miren cuando dice, y lo tengo que ir a visitar fulanito, y lo tengo que ir a visitar, ¿viste? Y hasta que no te dijeron 50 veces que vaya, no fuiste. Claro, hay momentos que uno ya va por medio obligado. Bueno, en obra de Dios, hermano, y qué difícil que es esto. Dice el texto voluntariamente. Dice el texto no por ganancia. No por ganancia. Y acá otra vez, ya me fui de tiempo, pero lo explico nada más. ¿Cómo es no por ganancia? La Biblia nos enseña que el Evangelio no es un negocio. No es un negocio. Cuando uno mira
¿Ustedes nunca se preguntaron? Hablo a los que están acá, bueno, en el caso de ustedes por ahí fueron a otra congregación. No sé si alguno más fue, bueno, vos viniste de los pentecostales, ¿no es cierto? ¿Alguno más estuvo en otra congregación que no sea de los hermanos libres acá? ¿Nunca se preguntaron por qué los hermanos libres, los que están al frente, no cobran un sueldo? ¿Nunca se preguntaron por qué nosotros no cobramos un sueldo? ¿Saben por qué? Porque el texto lo que está diciendo acá es que la obra de Dios la hacemos no para buscar un lucro. ¿Se entiende? Y los hermanos en la fe de nuestras asambleas han entendido, para evitarse que alguno diga, claro, vos venís a visitar porque te pagan. Han entendido que lo mejor, y es bueno, que los hermanos que están al frente no vivan de esto. ¿Entiende lo que estoy explicando? No digo que está mal, y lo vamos a explicar la próxima vez porque ya es la hora, no digo que esté mal que un hermano diga, hermano, yo siento en el Señor darle una ofrenda, no es que está mal, pero entendemos que no es la regla. ¿Saben por qué? Porque el texto dice acá, no por ganancia deshonesta. Hay congregaciones y denominaciones que toman a los hermanos como fuente de ganancia, y le cobran el diezmo y le cobran un sueldo, y el pastor vive muy bien y las ovejas viven como esclavos. Bueno, hermanos, para evitar eso, entendemos nosotros que los que están al frente no deberían, o no deben, mejor dicho, entender el Evangelio como fuente de ganancia. Por eso los hermanos que están al frente, cada uno trabaja en su propio oficio, ¿sí? Claro, uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los misioneros? Bueno, después vamos a hablar de eso porque es otra cosa. La obra misionera es otra cosa. Ahí la iglesia entiende de Dios que el hermano no trabaje, ¿no es cierto?, y se dedica a tiempo completo a la obra. Pero en el caso de los ancianos o pastores o obispos, como le queramos decir, la idea es que los hermanos lo hacen, como dice el texto, acá no por ganancia deshonesta. ¿Sí? ¿Fue claro lo que expliqué? ¿Sí? Bueno. Es más profundo, pero estamos sintetizando porque ya es la hora. Dice, sino con ánimo pronto, o sea, con un corazón preparado para hacerlo. Cuando nos mira a los hermanos en la obra de Dios, vamos a ver que ellos sentían en el corazón el deseo. No veían un hermano y no veían la hora de ir a ver. Bueno, esa es la idea. Dice, verso 3, no teniendo señoría, o sea, no siendo, vos no sos dueño de los hermanos. El hermano que está al frente no es dueño de los hermanos. El hermano no me pertenece, la hermana no me pertenece. ¿De quiénes son los hermanos? Del Señor. ¿Qué hace el pastor? Cuida y administra lo que no es de él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuida lo que no es de él. Por lo tanto, el hermano que está al frente, quien gobierna la congregación, tiene esta responsabilidad. Por eso fíjese que la idea de gobierno, como lo estamos usando, no tiene que ver con lo que el mundo enseña, sino lo que enseña la Biblia. ¿Se entiende? Nosotros usamos gobierno para decir cómo la iglesia se mueve, pero no como el mundo maneja las cosas. El mundo maneja las cosas a su manera. Los gobernantes se enseñorean, como dice el Señor, de aquellos que son gobernados, pero no nosotros, ¿sí? Dice el texto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, acá lo que voy a decir es lo más difícil de todo. El que está al frente es ejemplo de la congregación. ¿Saben por qué cualquiera no puede ser anciano? Y lo digo con temor, porque todos vamos a caer en este concepto. No puede ser porque él es vidriera de la iglesia. Todos lo miran a él y él dice, él es el modelo de lo que debe ser. Ahora, hermano, con esto quiero decir, nosotros no estamos acá para juzgar a los hermanos, ¿sí? Todos tenemos defectos. Y el hermano que está al frente es un hermano como vos y como yo, ¿sí? Pero acá viene el asunto. Cuando uno va a la Biblia, lo que va a notar es que en el modelo de Dios, quien está al frente es el modelo de lo que debe ser el resto de la congregación. Una iglesia crece tanto como los hermanos que están al frente. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? La altura de una iglesia está dada por los hermanos que están arriba. Cuando una congregación tiene ancianos sólidos, esa iglesia, esto es una cosa que Dios dice, no puede no crecer, no puede no avanzar. Es ahí donde digo, hermano, hoy está nuestro hermano Hugo, oremos para que el Señor levante a otros, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Y apoyemos a los que están hoy hasta que el Señor levante a otro. El hermano podrá tener sus defectos, hoy no está acá, pero va a escuchar después todo esto. El hermano tiene sus defectos, seguramente. Yo no me congrego con ustedes, así que ustedes sabrán mejor cómo se porta, ¿no? ¿Qué quiero decir, hermano, con todo esto? Que seguramente él, como nosotros, un día vamos a dar cuenta, miren cómo cierra el texto, esto es importante. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Bueno, le voy a decir esto para cerrar. Miren cómo será de comprometido y qué carga tiene delante de Dios este ministerio, que la Biblia dice que Dios le va a dar una corona especial. ¿Saben? Esa corona no es para todos. Toda la demás corona la podemos ganar todos los que estamos acá. Pero esta corona no, ¿sabes por qué? Porque Cristo mismo se lo va a dar ¿a quiénes? A los que han pastoreado su congregación. Y es por eso que quiero decir en esta noche, que hablando de lo que es el gobierno de la iglesia, para empezar, tenemos que decir que esto es parte del modelo de la iglesia que sí funciona. La iglesia universal, todo lo que hemos creído. La iglesia local es la iglesia que tiene su gobierno autónomo. Hoy, Torcuato tiene su gobierno autónomo. Yo cuando la conocí, estaba Angelito Pera solo. Seguro, acá casi ninguno se acuerda de esa época. Bueno, Angelito Pera, ¿cuántos años fue? Vos sabés, ¿cuánto no estuvo acá solito? ¿Saben lo que son 60 años como único anciano? Y el hermano fue fiel. El hermano fue fiel. ¿Sí? Hermanos, yo les quiero decir esto. Yo estoy seguro que 60 años nomás no van a pasar. Pero en el tiempo que tenemos ahora, que yo dé sabiduría. Que nos dé a todos sabiduría. Y vamos a hablar también cuál es el lugar de la mujer en la iglesia. Pues Dios también le dio un lugar de protagonismo en la obra de Dios. Vamos a hablar también de eso, porque tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Hoy estamos hablando de esto, y ya me pasó un montón, pero quiero decir esto, les voy a dejar material para que todos tengan. ¿Sí? Yo algo le dejé a algunos de ustedes, y me voy a ocupar de que lo tengan. Quizás alguno se lo pase por PDF, todos tienen celular acá, ¿no es cierto? Bien, se lo voy a pasar a más de uno por PDF, para que lo pueda estudiar con tiempo, ¿sí? Y si hay preguntas, seguramente las podemos ir explicando con más tiempo las próximas veces. Que Dios les bendiga y ya les agradezco este tiempo que me han dado para compartir la palabra de Dios con ustedes.